voy a proyectar algunas cosas para ir haciendo más gráfico esto. Ahí yo pongo siempre al profesor Walter Hanegraaff, que no tiene nada que ver con la hipnosis, pero es un científico, es un doctor, ¿cierto?, en ciencias antiguas, es una eminencia académica en Ámsterdam, incluso formó en la Universidad de Ámsterdam una cátedra de estudios de tradiciones antiguas, y desde tiempos antiguos que se habla de este estado alterado de la conciencia del ser humano. Y que por eso lo pongo a él, para hacer una referencia a alguien que no está en el mundo de la hipnosis. Pero sí, yo sé que el doctor Walter Hanegraaff ha estado interesado en la hipnosis, en los estados que no son estados corrientes. En lo corriente está alterado. Incluso le sugerí a mi amigo, el doctor Ron Darwin, que tome contacto con él, porque él formó toda una agrupación de personas que están interesadas en estos temas. Pero lo traigo acá porque él no está en el mundo de la hipnosis, ¿ya? Ni está en el mundo de los códigos de la vida. Él está en los estudios académicos profundos de la antigüedad del ser humano. Bueno, entonces este estado alterado de conciencia, de la cual coincidimos con el doctor Hanegraaff, indica que nuestra mente está en un estado atrapado, está en un estado aprisionado, de forma normal, natural, todos los seres humanos. Y eso hace que no tenga toda su capacidad, su potencial despierto. Entonces, cuando hicieron esta experiencia, esta es una imagen en colores que le hicieron ver a un grupo de personas en Harvard, cuando estaban estudiando qué pasaba con el cerebro de una persona cuando está, ¿cierto?, en estado hipnótico, más llamado hipnótico, en estado crepuscular de la mente. Porque tú puedes llegar al estado crepuscular de la mente a través de la mal llamada hipnosis, yo llamo estado Sambaros mejor, y puedes llegar a estos estados crepusculares de la mente a través de una meditación. O puedes llegar a estos estados crepusculares de la mente a través de las dinámicas del método Silva, por ejemplo. O puedes llegar a través de estados de respiración enfocada. Nosotros usamos muchos de esos sistemas justamente para conseguir el estado. Puedes llegar también a un estado alterado no alterado, sino que sano de la mente. Estamos en el estado alterado. En el estado de vigilia estamos en un estado alterado. El estado sano es cuando no estamos en ese estado. Así, cuando llegamos al estado crepuscular, estamos en estado normal, sano o parecido a lo normal, que tenemos un tremendo poder ahí completamente apagado. Lo que hicieron ellos fue poner a estas personas en un estado crepuscular a través de la mal llamada hipnosis, y lo hicieron mirar a esta figura y les pidieron que ellos imaginaran en ese estado que estaba en blanco y negro. ¿Ya? Y a otros que no estaban en ese estado, les dijeron que imaginaran lo mismo. Y los pusieron con electrodos para ver qué pasaba con sus cerebros. Y quedaron tremendamente asombrados porque aquellos que estaban en un estado crepuscular de la mente estaban simultáneamente ambos hemisferios. Mientras que los que no estaban en estado crepuscular, ellos, al mirar esta figura e imaginarla como blanco y negro, gris, solamente activaban la zona del hemisferio derecho, lo cual es correcto porque el hemisferio derecho es el artístico, pero el hemisferio izquierdo no se activaba. Entonces, esto les llamó mucho la atención, es decir, aquellas personas que estaban bajo mal llamada hipnosis, ¿cierto?, en un estado crepuscular de la mente, estaban usando todo su cerebro. Y eso los dejó totalmente descolocados. ¿Por qué ocurre esto? Ellos no tuvieron ninguna explicación. Nosotros la tenemos. Porque a mí desde pequeño los guardianes de los códigos me enseñaron que tú estás en un estado alterado de conciencia. Y que cuando haces un estado, llegas al estado crepuscular, que ellos no le llamaban estado crepuscular, le llamaban estado místico, el estado de conciencia. Tú estás usando toda esa cantidad de neuronas que no usas normalmente. Tú en un estado corriente de vigilia estás usando una porción ínfima de tu cerebro, porque estás en un estado alterado. Entonces no está todo tu potencial activo, porque lo tienes oprimido a través de creencias negativas, lo tienes oprimido a través de lo que te han dicho que es posible, imposible, lo tienes oprimido por efecto de la educación que has tenido, donde te han educado a desarrollar solamente el hemisferio izquierdo, la lógica, y te han postergado, todo el sistema educacional de todo el planeta está diseñado de esa manera, excepto algunos métodos educacionales diferentes, como el método Montessori, educación de niños, o el método que desarrolló Rudolf Steiner en Alemania,
Se llama el método Waldorf. Es un método de educación de niños donde los niños desarrollan mucho el hemisferio derecho. A la mayor parte de las personas en el mundo occidental y también en el mundo oriental, les dan un método donde desarrollan más bien la lógica y la voluntad, el hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho queda subdesarrollado. Entonces, está nuestra mente en estado alterado, en estado atrapado, entrenada para estar atrapada. Como ese cóndor que aparece ahí, ¿cierto? En esta imagen, que aparece que está ahí, lo ponemos, ¿cierto? Fuera de la jaula. Cuando lo hacemos, estos estados crepusculares, lo sacamos de la jaula por unos instantes. Entonces, cuando hacemos hipnoterapia, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, de hipnosis existen una idea, como están bajo paradigmas erróneos, no entienden que hay un estado alterado de conciencia. Ellos creen que el estado alterado está en hipnosis. Al revés. Entonces, ellos están diciendo cualquier cosa, están haciendo y están restringiendo la hipnosis y la están subvalorando. La están subvalorando. Algunos han llegado ya a la aberración absoluta de creer que la hipnosis es relajación física. O sea, es tan grave el estado de ignorancia que respecto a la hipnosis, la mal llamada hipnosis, a los estados crepusculares de la mente, que nadie entiende lo que están haciendo allí. Saben que hay resultados, pero no saben por qué.